Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo, que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que cada tarde, mañana, bueno, depende del horario en que lo escuches, te sorprende, ¿no? En la señal de Radio USACH y también sábados y lunes a través de la señal de Santiago TV en el 50.1. Y les cuento que el día de hoy me van a acompañar Josefina Herrera y Andrea Lustig. Ellas forman parte del equipo de la Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial. ¿Lo dije bien? Es largo el nombre. Sí. Y bueno, vienen para contarnos acerca del trabajo que allí realizan. Hubo una actividad con el Museo Histórico Nacional, así que tenemos harto de qué conversar. Yo quisiera partir por el principio y que nos expliquen un poco qué es la cultura o el patrimonio cultural inmaterial, porque a veces siento que cuesta verlo, porque siempre nos quedamos pensando en los edificios, en la materia, digamos, y lo inmaterial se nos escapa un poco, porque lo esencial es invisible a los ojos. Así es, lo esencial es invisible a los ojos, como decía Senex. Pero efectivamente el patrimonio inmaterial, como que cuando hablamos de patrimonio por lo general pensamos en los edificios, en los moai, no sé, o incluso objetos. Pero el patrimonio inmaterial trata y se refiere a aquellas prácticas, tradiciones, costumbres, ¿no es cierto?, que también son parte de este bagaje patrimonial que tenemos todos y todas y que vamos construyendo a lo largo de los años. Efectivamente, no sé, bueno, nosotros trabajamos con distintos cultores y cultoras que ellos son portadores del patrimonio cultural inmaterial, que vienen a hacer, ¿no es cierto?, estas prácticas, tradiciones. Quizás es más fácil ejemplificarlo, no sé. Sí, pues. Quinchamalí, yo creo que es una alfarería que todos conocemos, ¿no es cierto?, esta cerámica, esta alfarería en greda negra, ¿no es cierto?, y claro, está patrimonializada como patrimonio cultural inmaterial, pero ahí lo que es patrimonio no son los artefactos que se hacen, sino que es cómo esos artefactos se hacen. Las prácticas. En el fondo son todas aquellas prácticas que van creando y a través de la cual los seres humanos nos vamos manifestando. Andrea, ¿te gustaría complementar? Claro, es importante pensar en el patrimonio inmaterial como todo aquello que hacen las comunidades en su propia línea de ir manteniendo costumbres que han hecho por años de años, que han pasado de generación en generación, de madre a hija, como el caso claro. de la alfarería de Quinchamalí, como en el caso de las locerías de Pillén, o de otra manera de transmitirse, como en el caso de la arpillería, que es de lo que venimos a hablar hoy día, claro. Que si es que se puede llamar así a la práctica, porque eso lo tienen que definir las propias comunidades, digamos, en eso estamos, y ahí les vamos a contar un poquito más. Pero lo importante es que el patrimonio cultural inmaterial no se entiende sin las comunidades, sin claro. las personas que lo hacen y lo portan y lo transmiten y lo enseñan y lo viven. Eso es muy interesante porque conceptualmente quiero insistir en este punto. Por ejemplo, Pomaire. Uno piensa en Pomaire y piensa en la greda, en los objetos de Pomaire. Pero ustedes trabajan con las personas que fabrican eso y protegiendo estas prácticas. Y en este sentido me gustaría también preguntarles cuáles son las principales amenazas que enfrentan los cultores, ya sea, no sé, de la cerámica, de la greda. Estoy pensando también en la arpillería. ¿Hay amenazas como de que esto se acabe, de que desaparezcan? ¿Cuáles son las problemáticas que enfrenta nuestro patrimonio cultural inmaterial? Bueno, hay varias amenazas. También están los temas naturales, son importantes porque también las personas viven en lugares, las personas también son afectadas por los terremotos, por las inundaciones. Hay prácticas que incluso tienen su origen en ¿después de desastres? Claro, en desastres. A ver, ¿cómo qué?
fin de semana estuvimos con una comunidad cultora que es de la comunidad de portadores del anda de la Virgen de la Merced. Hay una fiesta religiosa muy importante en la región metropolitana que es la celebración, ¿no es cierto?, de la fiesta de la Virgen de la Merced, y nosotros trabajamos con la comunidad de cultores que son los que portan el anda y o sea, los que llevan al santo, la Virgen en este caso. Los que llevan al santo, que es ellos tienen, y es una práctica en el fondo, y uno dice ya, pero ¿por qué ellos son patrimonio inmaterial? Es exactamente lo que yo me estoy preguntando en este momento. Bueno, porque efectivamente ellos en el fondo ellos tienen este mandato, ellos lo cumplen, se transmite de generación en generación. O sea, tú para ser andero puedes venir, hay familias de anderos, ¿no es cierto? Teníamos a unos que eran padre, hijo, nieto, incluso el abuelo había sido andero. Y ellos tienen formas de organizarse y vivir en torno a esta práctica. Y la forma también de llevar el anda es una forma específica, o sea, ellos se ponen en fila, se organizan, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace que sean patrimoniales. ¿Ya? En el fondo es esta como que el trabajo en equipo comunitario que los lleva a mantener esta práctica y que también esta práctica perdure en el tiempo. Y ahí volvemos al tema de las amenazas. Claro. Hoy en día una de las grandes amenazas que tenemos respecto al patrimonio cultural inmaterial es la transmisión. ¿Ya? La transmisión de este conocimiento. Es la transmisión de estos conocimientos. Hay algunos es súper variado el abanico de prácticas del patrimonio inmaterial, ¿no es cierto? Tenemos cosas más concretas como podrían ser las cerámicas, pero también, no sé, pues tenemos prácticas devocionales como son los bailes chinos o como esto mismo los anderos o los cuasimodistas. Claro, ¿ya? Claro. Y una gran amenaza es eso, efectivamente la práctica. Por ejemplo, hay comunidades, no sé, pues que como se traspasan de generación en generación, muchas veces los hijos no quieran continuar la práctica. O se van del pueblo, de la ciudad. Se van del territorio, entonces en el fondo eso puede amenazar. No solamente cae en los temas, o sea, hay riesgos naturales, hay riesgos respecto de la transmisión. Muchas veces la misma, no sé, temas de terrenos, o sea, que ya no pueden acceder a territorios en los cuales, no sé, extraían las materias primas para su práctica. Claro. O, no sé, por ejemplo, también hay temas en que, por ejemplo, los cochayulleros que van desde Tirúa hacia Concepción y que van por la carretera también tienen problemas, por ejemplo, con los autos. Claro, tienen problemas en la carretera, con los automovilistas, qué sé yo, con la misma comunidad donde ellos viven. Porque los cochayulleros también forman parte de nuestro patrimonio cultural. Sí. Los de Tirúa. Sí. Pero espérate, también hay especificidad según zona. Según lo que la comunidad defina. Es la comunidad la que manda. Ahí quería llegar, porque también, ¿quién define lo que es patrimonio cultural inmaterial y qué no es patrimonio cultural inmaterial? Bueno, yo creo que el patrimonio cultural inmaterial es lo más democrático que podría haber respecto de los patrimonios, digamos, porque la forma de trabajo que plantea la UNESCO es que son las propias comunidades quienes definen qué es lo que ellos hacen, cómo lo hacen y si es que quieren o no ser considerados patrimonio inmaterial reconocidos por el Estado o por la UNESCO o por cualquier otra institución, digamos. Claro. Son ellos los que definen. Claro, pero por ejemplo, no sé, un barrio con vulcanizaciones, si se autodefinieran como... Claro, bueno, ¿podría ser? ¿O no? Claro, también trabajamos en base... Les puse un ejemplo bien tirado de las mechas, pero creo que... pero ahí muy bueno. Pensando en Santiago, que hay barrios, no como el barrio 10 de julio, donde son todos mecánicos, aceite, motores. Si ellos quisieran decir, oye, pero nosotros acá somos parte del tejido urbano y este barrio se tiene que proteger. A mí no me gusta mucho el barrio de 10 de julio, pero lo puse como ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Claro, en el fondo también nosotros trabajamos en base a una serie de criterios UNESCO. Ya. El tema de patrimonio inmaterial nace, o sea, se oficializa, por así decirlo, en el año 2003 con una carta de la UNESCO sobre el patrimonio cultural inmaterial, en la cual define y plantea directrices operativas. Chile adscribe el 2008 y la parte implementando el 2009, o sea, llevamos poquitos años también trabajando en este tema, o sea, para temas de Estado es bastante como nuevo, por así decirlo, pero la idea es que cada vez esté más presente y ojalá con esto también todos conozcan el patrimonio cultural inmaterial. Obvio. Y claro, y según esos criterios, las comunidades cultoras pueden llegar, en el fondo,
se realiza para el reconocimiento del Estado, a través del Estado, por medio de una solicitud ciudadana en la cual las comunidades cultoras tienen que contestar una serie de preguntas que van orientadas a ver si responden o no a esos criterios que solicita la UNESCO, que es como el ente en el fondo que dice esto es patrimonio cultural. Que hace el marco de donde se define. Oye, está muy interesante la conversación, pero tenemos que hacer nuestra primera pausa de esta hora del museo. Nos quedan hartos minutos, eso sí, para seguir hablando de patrimonio cultural inmaterial. No se asuste, porque el patrimonio cultural inmaterial está presente, todos lo hemos vivenciado. Tiene un nombre que a veces nos resulta extraño, pero va, como bien dijimos, desde las arpilleras, el mimbre, la gente que lleva las vírgenes o los santos, el Quasimodo. O sea, son cosas que uno puede reconocer, ¿no? Así que quédense en la sintonía de Radio USACH, porque luego de esta pausa volveremos con más entrevista. Y ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa que siempre te sorprende, la señal de Radio USACH, y también a través de Santiago TV los días sábados y los lunes. Y todo este material, para la fanaticada de La Hora del Museo, queda archivada tanto en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Las entrevistas que van con radio y video, radio y tele, quedan archivadas en YouTube. Y las entrevistas que hacemos día a día, solo para radio, quedan en nuestro canal de Spotify. Y el día de hoy estoy conversando acerca de la Subdirección Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial con Josefina Herrera y Andrea Lustig. Ellas forman parte del equipo de la región metropolitana. Me gustaría preguntarles, chicas, ¿qué actividades o qué oficio, qué disciplinas se consideran patrimonio cultural inmaterial en la región metropolitana? Porque también es muy fácil, si yo pienso en Chiloé, no se va a decir, bueno, la gente que quizá el curanto está declarado patrimonio cultural inmaterial, la práctica de hacer un curanto, o una minga, o sea, son ideas que se me vienen. Pero acá en la región metropolitana también, como tenemos este desarrollo como tan fuerte, el desarrollo inmobiliario, desarrollo comercial, de pronto siento que se han perdido muchas de estas prácticas, incluso para nosotros mismos, los habitantes de este suelo, cuesta saber, ¿no? ¿Qué prácticas de patrimonio cultural inmaterial existen acá y han sido reconocidas ya por el Estado? No sé, Andrea. Mira, primero me quedé con una idea dando vuelta de lo que hablábamos delante, así que no me voy a quedar con la bala pasada y lo voy a decir. Es súper, para mí también es importante, o sea, también estoy de acuerdo contigo con que quizás este nombre como medio misterioso que tiene esta forma de patrimonio o esta división que se hace en el patrimonio para poder abordarlo, claro, digamos, y trabajarlo en profundidad, es un poco de repente difícil es difícil de entender quizás para la gente. Pero yo creo que una forma mucho más rápida es hablar de patrimonio vivo. Ya. El patrimonio vivo es como mucho más directo o comunitario, o no sé, es más directo. Y creo que eso es como importante de explicarle a la gente para que vaya entendiendo que el patrimonio cultural inmaterial está, como decías tú antes, en todas partes. Claro. Y hablando ya de las manifestaciones que ya están en registro del patrimonio cultural inmaterial en la región, bueno, en este momento hay 7 prácticas o elementos, les decimos nosotros, que están reconocidas. Bueno, los portadores del anda, de la Virgen de la Merced, son uno que fue el último en incluirse, que se incluyó el año pasado. Están los organilleros y chinchineros. ¿En serio? Sí, el oficio tradicional de organillero y chinchineros. Y los organilleros. Están en todas partes, los vemos. Son de exportación. Yo veo a veces videos en YouTube y los veo así, en Francia, en todas partes van de gira. Se pasean por todas partes. ¿Quién más? Los cantores a lo poeta, el canto a lo poeta. ¿Eso está considerado como parte de la región metropolitana? Sí. ¿Ah, en serio? Sí. Pues yo lo relacionábamos con la quinta región. No. El canto a lo poeta tiene desde la cuarta región hasta la... Bueno, incluso hasta Magallanes. Hasta la séptima, pero el canto de Magallanes. Ya. Pero quedó registrado en la región metropolitana. Claro, la región metropolitana tiene registrado también como otras regiones. Espérame, eso, quiero aclarar eso también. No es que una región se declare como
exclusivo el canto de los poetas, lo vamos a defender en la región. Puede existir en la cuarta, en la quinta, en la región metropolitana, en la sexta. Ah, ya. Es que lo que pasa es que el patrimonio cultural no reconoce divisiones administrativas. Claro, o sea, o de hecho tenemos... denominación de origen. Es que pensaba un poco en eso, ¿no? Como Claro. esto que pasa, el champán solo puede ser de Francia, los quesos que... claro, en el caso del canto de los poetas, ustedes bien lo dijeron, son varias las regiones, entonces el Estado procura protegerlo en la distintas regiones. ¿Dónde están? Donde ellos se reconocen, donde ellos dicen que están. Otra práctica es son los bailes chinos. Ya. Que están... hay harta gente que no piensa que están en... Eso sí que nadie piensa que están en Santiago, No. porque hay 2 bailes que son pequeñitos que Siempre están se acá. relacionan con el norte. Con el norte. Así es. Pero hay bailes chinos acá en la metropolitana. ¿Y qué me está faltando? Circo tradicional, que también es una manifestación que está reconocida en todo el país. ¿Y qué más me falta? Me faltan 2. Bueno, no se preocupen, cuando la recuerden las mencionamos. Algo que... El teatro tradicional de títeres. ¿En serio? De hecho, hay un taller que se está dando en este minuto en Pirque de teatro ¿De verdad? tradicional de títeres. Sí. No te creo que existe como patrimonio cultural inmaterial. Así Sí. es. Wow. Y la comunidad de titiriteros es bien grande. De hecho, esa solicitud, por ejemplo, partió en la región metropolitana. Y una vez que la práctica entra en registro, que es cuando el Estado como que le pone el timbre, eres patrimonio cultural inmaterial, en el fondo hay un reconocimiento del Estado, luego las comunidades pueden ir ingresando nuevos cultores que respondan a la definición que está en la Entonces página. se hace un registro de cultores de Y este patrimonio. se hace un registro de cultores y luego los cultores y cultoras de distintas partes de los territorios que quieran ingresar dentro del SICPA, ¿no es cierto?, de esta Lo identificación. quiero que lo conversemos después acerca de los fondos. Sí, porque tenemos muchos procesos. Oye, eso estoy viendo. Entonces, en el fondo ellos pueden ir pidiendo distintas regiones y si ellos ven que se ajusta la descripción de la práctica y ellos dicen, sí, yo hago exactamente esto, ellos pueden hacer su solicitud de ingreso como cultores. Y eso permite extender, ¿no es cierto?, el ingreso el ingreso de distintos territorios a la práctica. Me parece espectacular. Entonces, el teatro tradicional de títeres es un ejemplo de eso, que claro, se reconoce en la metropolitana, pero luego ahora empezaron a ingresar cultores de Coquimbo, de Valparaíso, hay unos de Rancagua que quieren hacer su solicitud. Y en la práctica, una vez que son reconocidos por el Estado, ¿qué beneficios tienen o cómo se protege? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo, una vez que el Estado dice, bueno, ya esta es una práctica de cultura inmaterial y la voy a proteger? ¿Qué acciones se llevan a cabo? No sé si se organizan encuentros, talleres, hay subsidios. Por favor, explíquenos también cómo funciona eso. Bueno, un primer concepto que es interesante aclarar es que el patrimonio vivo, el patrimonio cultural inmaterial, no se protege, sino que se salvaguarda. A ver, ¿y cuál es la diferencia conceptual? Porque se entiende en el fondo que es un patrimonio que puede ir cambiando. Es un patrimonio vivo, es un patrimonio que se modifica. No es, por ejemplo, claro, tú patrimonializas un edificio y si quieres hacer arreglos en el edificio, obviamente tienes que conservar sus características. Obviamente las construcciones se hacen pensando en que quede, según la norma hoy en día, se interesa que igual quede como claro que es un arreglo. Pero no cambia. La idea es conservarlo, ¿no es cierto? Pero el patrimonio cultural inmaterial se salvaguarda. Porque en el fondo tienes que cuidarlo, pero no para dejarlo estático. Sino que, ¿por qué? Porque las comunidades son vivas, las comunidades van cambiando. No sé, pues por ejemplo, ¿qué puede...? Ayer, por ejemplo, hablábamos con... Bueno, pero primero, antes que no se nos quede abajo, Quasimodo. Que era el último que esa es la otra práctica que está reconocida en la región metropolitana. Porque ahí sí que nos matan, ¿no? Sí, no se me olvidó. Todos los caballos y las bicicletas. Ahí no nos van a bendecir, ¿no? Cuando estemos enfermitas, no, por favor. Sí, no, y una comunidad súper interesante y súper grande y también está presente en todo el país. Claro. Pero, por ejemplo, ayer, por ejemplo, lo que ayer hablábamos con cantores a lo poeta y ellos nos decían, por ejemplo, antes no se permitía que uno leyera los versos. Cuando los Tenía cantaba. que ser de memoria. Tenía que ser de memoria a memoria. Y entonces, ahora no. Ahora se permite que las personas tengan sus textos al lado y los vayan recitando. Tanto así que un cantor que era pero bastante mayor, ahora ya está tan acostumbrado. Sí, andan con celular. No, pero digo, hacen clases por Zoom, hacen talleres por Zoom, sí, increíble. Y entonces él usa sus versos para poder apoyarse y hay cantar. Un cambio en la práctica. Hay un cambio en la práctica.
Y que también, en el fondo, es la propia comunidad la que va viendo la necesidad de ese cambio. O, por ejemplo, en el teatro tradicional de títeres. Antes los títeres los hacían con tal fórmula y después se vieron que era mejor hacerlo con otra fórmula. Ya. Claro. Entonces, en ese sentido, por eso es importante. Es súper interesante. Y es súper relevante eso. O sea, nosotros no protegemos el patrimonio, no lo queremos dejar estático. De partida, nosotros reconocemos que los dueños del patrimonio son las comunidades. Claro. Y en ellos está cómo esta práctica se crea, se recrea. ¿Cachai? Y va avanzando en el tiempo. O los bailes chinos, no sé, por ejemplo, los bailes chinos. Antes eran solamente puros hombres los que participaban. Hoy en día tienes bailes mixtos. Hay incluso bailes de puras mujeres. Claro, se Y eso entiende ha que va a ido haber una cambiando. evolución a lo largo del Estas tiempo. prácticas evolucionan. ¿Ya? Entonces eso es lo interesante y por eso se salvaguarda. Ya. Y en términos de aportes o de intervención que realiza el Estado, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ahí es bien interesante dependiendo de... Bueno, nuestro proceso para la salvaguardia es un proceso que tiene como distintas fases que según los requerimientos de las comunidades se van aplicando. Ya. Lo primero y fundamental es el registro, que es cuando la comunidad dice, ¿saben qué? Queremos que nos declaren patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué es el reconocimiento del Estado? Reconocimiento del Estado. Entonces, en el fondo, la comunidad hace una solicitud ciudadana, que si ustedes se meten a nuestra página web, www.sigpa.cl, pueden ver en el link solicitudes ciudadanas y ahí está todo explicado y puedes descargar el formulario de la solicitud. La comunidad cultora aplica la solicitud y luego un comité asesor da las orientaciones de si efectivamente en el fondo esto si responde a los criterios UNESCO, que eso en el fondo es nuestra guía. Y una vez que está ok, pasa al registro. Una vez la comunidad ingresada al registro, nosotros como Estado podemos empezar a gestionar y empezar a trabajar en distintas acciones para la salvaguardia. Yo sé que el registro, por ejemplo, es una de las acciones que ustedes emprenden, porque yo he visto documentales, por ejemplo, de los tesoros humanos vivos, algo que yo sé que en 40 años más, digamos, va a ser un tesoro humano audiovisual. Claro. Porque están dejando registro y algo es una labor muy, muy importante que están realizando. Me avisan que se nos pasó volando este bloque, así que vamos a tener que hacer la pausa, pero luego vamos a seguir conversando con mis invitadas del día de hoy, Josefina Herrera y Andrea Lustig, quienes nos visitan desde la subdirección, el nombre es largo, así que perdónenme, Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial. Quédense en la sintonía de la hora del museo porque ya continuamos con más entrevista. Y ya estamos de vuelta en la hora del museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende, te enseña en la señal de Radio USACH. Les cuento que estoy teniendo una animada conversación con Andrea Lustig y Josefina Herrera. Ellas nos visitan desde la Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial. Y es un temazo yo siento que, porque también responde... no es la protección, es resguardo, ¿no? Salvaguarda. Esta salvaguarda también responde, nuestro patrimonio cultural inmaterial responde a una gran pregunta que tenemos nosotros como sociedad y es la pregunta por la identidad, ¿no? El qué somos, quiénes somos en este país mestizo, pues este país que bebe de Europa, de Estados Unidos, pero que también tiene una raíz súper importante en los pueblos originarios y en toda nuestra tradición que viene desde la colonia hasta siglo XXI. Y ahí yo siento que hay una respuesta, hay una clave, ¿no? ¿Cuáles son nuestros colores, nuestros olores, nuestros sabores, nuestra forma de cantar, nuestra forma de bailar? Así que no es un tema para nada menor. Y tomándome esto les quiero preguntar, ¿cómo lo hacen ustedes para comunicar todo lo que se hace, todo lo que se protege? Hay una respuesta de los medios de comunicación masivos, hay interés, hay trabajo con... no sé, con los canales, con los diarios. Cuéntanos un poco cómo es el panorama actual. Obviamente yo ya tengo algunas conclusiones adelantadas, pero quisiera escuchar su versión de los hechos. Bueno, efectivamente, yo creo que respecto de la difusión, y sobre todo la difusión masiva del patrimonio cultural inmaterial en específico, yo creo que nos falta todavía.
todos conocemos el patrimonio cultural inmaterial, o sea, no es algo de unos pocos. Todos nos hemos una cuestión cruzado. de antropólogos ni de la academia. O sea, sales el fin de semana y te encuentras con un organillero chinchinero. Las comunidades viven en la fiesta de Cuasimó, o sea, hasta acá estamos en Las Condes, hasta en Las Condes de Cuasimó, o sea, Claro. las arpilleras, ¿cuántas personas han conocido las arpilleras o incluso han tenido acceso a arpilleras y no lo saben? Las cerámicas, ¿no es cierto? Claro. Esto mismo es lo que te comentábamos, Quinchamalí, que es súper conocida y en todas partes aparece la guitarronera. El circo también. El circo, yo creo que todos hemos ido al circo. Pero efectivamente yo creo que como concepto hay un tema ahí. Nosotros, obviamente, desde la subdirección hay una voluntad de estar publicando constantemente, estar difundiendo. Nosotras, en lo personal, desde la región también, o sea, como a través de las redes de la subdirección, que la pueden seguir en Instagram, @patrimonio inmaterial. O también en Twitter es patrimonio _ la voy a buscar después para dar bien la información. Pero Instagram es muy activo, @patrimonio inmaterial. Pero efectivamente, yo creo que ahí hay un tema. O sea, no sé, la semana pasada estuvimos en la premiación del Margot Loyola, Sí. que es un premio que de hecho está a cargo de la subdirección. O el Menú de Chile, que es un concurso que se hace casi todos los años. Ahora con la pandemia hubo unos problemas obviamente, se alteró, logístico. pero es un premio sobre las cocinas patrimoniales que se hace todos los años. Y claro, y uno cuando cuenta, la gente se asombra. Claro. Y luego dice, ya, cuéntame más. Y nosotros, por supuesto, queremos contarte todo lo que podamos. O sea, ese es el sentido. Yo creo que ahí es importante la difusión y también viéndolo con las comunidades cultoras. O sea, cada vez que se difunden sus actividades, para ellos es un honor, es fantástico. Yo creo que ahí estamos un poco al debe, pero como sociedad y bueno, y en todos los ámbitos, en los temas culturales. Es un tema transversal a la cultura y a toda la actividad cultural que genera el Estado, ¿no? Hace poco me tocó, por ejemplo, hacer la entrevista a los centros Se Crea, que es una iniciativa espectacular y muy poca gente lo conoce. Y es algo que, digamos, todos los que somos padres podemos llevar a nuestro hijo ahí. Y algo que es genial, que se está haciendo desde el Estado con una visión a largo plazo y se conoce poco. Quizás ahí hay una pega pendiente, ¿no? Como una unidad de comunicación de las culturas así enfocada a permear los medios de comunicación, no sé. Bueno, algo se irá a inventar. Sí. Esperemos que se invente. Esperemos que se invente. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Josefina. Hay una intención muy potente de la subdirección de hacer comunicación. Se están pensando campañas comunicacionales importantes. Claro. Se han hecho, durante este año se está haciendo ese trabajo pensando en poder acercar este concepto a la ciudadanía. Y esperamos que eso vaya resultando, porque hasta el momento yo diría que quizás hay como dos líneas grandes de como comunicacionales más fuertes, digamos. No sé, está lo que hace Pancho Saavedra, todo lo que hace Recomiendo Chile y todo. Comer y recorrer, digamos. Exacto, comer y viajar y conocer y qué sé yo. Y por otro lado está la academia, digamos, que también a través de publicaciones, que es harto, o sea, hay mucha publicación, hay mucho audiovisual, hay mucho audiovisual, o sea, si uno empieza a investigar, a averiguar... YouTube. Claro, si uno empieza a buscar alguna manifestación, alguna tradición y empieza a bucear por ahí, hay mucho material. Entonces, es importante como ver cómo se encauza eso. Claro. Y yo creo que o sea, es material valioso, hay que aclarar eso. Es de verdad, yo como hago este programa, soy busquilla y siempre estoy mirando temas que me puedan servir. Y claro, yo me doy cuenta que hay muchas cosas que vienen o financiadas por el Estado, investigaciones, documentales, pero que no logran traspasar esta barrera, ¿no? Esta barrera de pronto que hay en los medios de comunicación. Que bueno, es un tema a tratar a largo plazo, mediano plazo, que darle una solución. Quiero entrar en otro tema que a mí me alucina, porque yo conocí a un tesoro humano vivo, lo tuve en mi casa, de hecho. Bien. A Lorenzo Ayapán. El hombre pájaro mapuche estuvo conmigo en mi casa, sí, lanzamos un libro con él. En la quinta región. Así que quiero que nos cuenten un poco, porque obviamente yo conozco los tesoros humanos vivos, pero quizás nuestros auditores y auditoras no. Entonces, primero quisiera que nos expliquen qué significa ser un tesoro humano vivo
¿Y cómo es el procedimiento para elegir? Porque tiene un nombre que es súper, digamos... Sí, es muy después de que te potente. den una gaviota en Viña, que te declare tesoro humano vivo, yo creo que están como ahí compitiendo. Sí. Sí, bueno, Tesoros Humanos Vivos es un reconocimiento. Ya. Es un reconocimiento que da la propia comunidad cultora a sus pares. Es un reconocimiento entre pares. Pero también tiene otro requisito actualmente, que son las comunidades que están en el registro y en el inventario, que es otro paso Otro adicional, paso. digamos, Ya. dentro del proceso para la salvaguardia de estas comunidades. Es decir, son comunidades que en el proceso que nosotros tenemos están más avanzadas en medidas, en como trabajo con el Estado, digamos. Ya. Entonces, estas comunidades, mediante encuentros de cultores, definen quién de su propia comunidad va a ser postulado a Al tesoro humano vivo. a este reconocimiento. Por eso ahora, no sé si te acuerdas, bueno, el reconocimiento de Tesoro Humano Vivo se inicia como una de las primeras acciones del patrimonio cultural inmaterial, ¿no es cierto?, para dar a conocer, ¿no es cierto?, de qué trataba esto. Claro. Y si te fijas, antes te acuerdas que había campañas, Tesoro Humano Vivo, se busca Tesoro Humano Vivo. Bueno, al avanzar, ¿no es cierto?, el proceso para la salvaguardia y el trabajo con las comunidades cultoras, se definió que, claro, este reconocimiento tenía que tener un correlato también con el propio proceso y con las propias comunidades Ya. portadoras, ¿no es cierto?, las comunidades O sea, que legatarias la del selección patrimonio. viene desde abajo, no desde arriba. Claro, entonces eso, y por eso, claro, se hizo muy conocido, lo cual fue muy bueno, porque también es una primera forma de entrada De hecho, desde hay el patrimonio. publicaciones. Yo tengo Sí, uno de los libros todos del los tesoro años humano vivo. ¿Sí? Así es. Desde el año 2000, no sé, yo tengo una publicación como del 2012, pero sí, sí, nosotros 2012. sacamos todos los años publicaciones. Y todos los años, casi todos los años, los cultores en estos encuentros que hacen, si ellos quieren postular a alguno de sus cultores porque se destaca dentro de la comunidad, porque ha hecho una labor a lo largo de los años, ¿no es cierto?, y que tiene un reconocimiento dentro de su propia comunidad, ellos lo postulan, ¿no es cierto?, para este reconocimiento y ahí se le premia. Anualmente, ¿cuántos tesoros humanos Depende vivos se del reconocen? año. Es variable. Es variable. De hecho, el año... Bueno, y aparte con la pandemia también como Todo que se- todo se quedamos volvió en Es que además también pueden 2019. ser comunidades completas. Por ejemplo, ¿Sí? las artesanas Claro. de Quinchamalí es un grupo de artesanas que También puede que ser un se colectivo postuló, es que un se- colectivo, no Ay. es solamente individual. Así Entonces, es. por ejemplo, Oye, si pero un esto grupo- es como una visión muy de vanguardia, siento, Sí. ¿no? Como Sí. todo pensado así. Es fantástico el patrimonio cultural inmaterial. Nosotras Sí, como vibramos con siglo eso. XXII, así como ya... Oye, pero es algo muy bueno. Quiero insistir Sí. en esto, el trabajo que ustedes están realizando es muy importante y es muy bueno, y me encanta que esté todo tan bien pensado, ¿no? Como que han pensado en todo, las quiero pillar y no puedo. Ya, pero nos vamos a ir a nuestra tercera y última pausa, sin embargo nos queda tiempo. Vamos a conversar acerca del trabajo de la arpillera y la actividad que se realizó en conjunto al Museo Histórico Nacional. A la vuelta de esta pausa, quédense en la sintonía de Radio Usach, porque ya continuamos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso, último bloque de la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende en la señal de Radio Usach. Y les cuento que el día de hoy estoy en muy buena compañía, estoy junto a Josefina Herrera y Andrea Lustig. Ellas forman parte del equipo de la Subdirección Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial. Lo dije bien, voy a aprovechar para el sitio web si quieren conocer más acerca de esta importante entidad, es patrimonioinmaterial.gov.cl. El nombre de la página web es más fácil. Sí. 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 Ya, vamos ahora a hablar acerca de las arpilleras y esta arpillera que se le entregó, ¿no?, al museo. ¿Fueron dos o fue una? Fueron Años. tres. A ver, ya, cuéntenos qué pasó acá, la historia y por qué estas arpilleras terminan en el Museo Histórico Nacional. Bueno, nosotros tenemos como parte de nuestras acciones para apoyar, acompañar a las comunidades cultoras en la salvaguardia de su propio patrimonio vivo. Tenemos varias acciones y medidas y una de ellas son los talleres de portadores de tradición
en los que se busca valorar y reconocer, y que la comunidad valore y reconozca estas tradiciones, estas prácticas, estas costumbres. Entonces, con Josefina Herrera, Manuel Correa y Leone Salusti, fuimos trabajando en conjunto en ver cómo podíamos hacer este taller de portadores de tradición en el museo con las arpilleristas. Y ahí entonces llegamos a la conclusión de que lo mejor era generar un trabajo conjunto, pensando también en los 49 años del golpe, pensando que esta tradición es una tradición de origen popular y también y que guarda una estrecha relación con la historia de la dictadura. Exacto. O sea, claro, las arpilleras, por lo menos la tradición de las arpilleras con las que trabajamos, doña María Teresa Madariaga y Patricia Hidalgo, ellas son Tesoro Humano Vivo, fueron reconocidas como Tesoro Humano Vivo el 2012. Sí, el año 2012. Ellas efectivamente, o sea, parten su trabajo como arpilleristas al alero del trabajo que realizaba la Vicaría de la Solidaridad en las distintas poblaciones luego del golpe cívico-militar. Y ellas en el fondo aprenden, y fueron muchas mujeres en la región, o sea, es impresionante. Ahora estamos como recabando información sobre otros grupos de arpilleristas, otras arpilleristas en la región, porque queremos en el fondo iniciar, o sea, ellas quieren empezar a iniciar su proceso para entrar al registro. Y bueno, eso, nacen al alero de la Vicaría de la Solidaridad y luego ellas continúan con esta práctica. Y la gracia de esta práctica, que es lo que tiene muy bonito, que nosotros en el fondo hacemos los talleres estos talleres tienen como orientación la valoración del patrimonio, pero a la vez la práctica de las arpilleras se realiza en talleres. Ya. Entonces era como, esto no puede calzar mejor, o sea, estamos valorizando, pero a la vez se logra generar en ese taller, en esas sesiones que estuvimos, se logró generar también una transmisión, en el fondo, a un nivel más, o sea, quedaron muchos chicos motivados, chicos y chicas motivadas. Y ahí fue súper interesante también el trabajo que hicimos, porque, claro, al momento de ver quiénes iban a trabajar con las arpilleristas, eran pocas sesiones, fueron 6 solamente. Ya. Ahí se nos ocurrió invitar a trabajar a estudiantes de diseño de la UTEM. Uh-huh. Así que al final trabajó en conjunto el Museo Histórico, la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial y la UTEM. Oye, sí. Así que ahí estuvimos 6 semanas, borda que borda, con doña María Teresa y la Patricia, que ojalá todos y todas los pudieran conocer porque son unas mujeres, pero patrimonio vivo, o sea... Y claro, y estas arpilleras pasan a formar parte de la colección del Museo Histórico Nacional. Claro, o sea, esa era la idea, dejar algo también, o sea, al museo también le interesa poder mostrar parte de la historia contemporánea de Chile, y ellos se encuentran también que dentro de sus colecciones no tienen tantos objetos que puedan usar para contar la historia posterior al año 1973. Entonces, están en un proceso ellos mismos también para poder implementar su nuevo guión, de ir recolectando también objetos que los puedan ayudar a contar esta historia. Entonces, qué mejor que tener un objeto que ya parte narrando la historia del golpe de Estado, e incluso un poquito antes, como partimos la narración, porque igual tuvimos un trabajo así histórico, bien bueno, de poner años, cronología y todo. No sé, hay mucha cabeza ahí. Da para otro programa entero, solamente el proceso creativo. No, increíble. Y entonces parte en 1970 más o menos la historia que cuenta la arpillera, y termina en el año... Este año. Entonces, la historia que cuentan los mismos jóvenes y las mismas arpilleristas y todos los que formaron parte del taller se ve reflejada. Entonces, es una historia que llega hasta el año... Claro, o sea, además se está contando la historia desde una perspectiva, por supuesto, muy particular, digamos, desde el año 70 hasta el año 2022, de manera gráfica. En un tríptico. Son 3 tríptico, paños. Claro. Exactamente. Y también tiene una historia de eso, porque se pensó hacer una arpillera de gran formato primero, pero también nos dijeron en el museo que es difícil exhibir
una arpillera de ese tamaño durante mucho tiempo. Entonces dijimos, bueno, aquí no puede faltar una arpillera siempre exponiéndose en el museo, tiene que estar siempre. Entonces dijimos, ya, mejor entonces contemos esta historia, que fue una sola historia. La historia es unitaria, digamos, Claro. la arpillera se puede leer junta y separada. Claro. De hecho, se podría juntar. Se junta, porque la corta. dibujamos juntas. O sea, el dibujo, el boceto inicial es un solo Es dibujo. un solo pliego, digamos. Claro, Sí, es un solo sí. pliego, pero está dividido en 3 secciones, en 3, como le decía, módulos. 3 módulos. Así le dicen los diseñadores, porque aprendimos Mucho. o sea, y fue un intercambio de aprendizaje así, pero increíble, o sea, de la historia, O sea, del diseño, del arpillerismo. Oye, les tengo una mala noticia. Increíble, Se nos está acabando el tiempo, pero no. las quiero invitar, quiero que vuelvan. Lo he pasado muy bien conversando con ustedes, me encanta lo que hacen, así que quiero que vuelvan. Ya les dejo desde ya la invitación para que conversemos más adelante. Y me gustaría que ocupemos este tiempo, bueno, para que se puedan despedir, pero para que den las páginas web o las redes sociales para que la gente los pueda seguir. Sí, bueno, lo primero contarles que los 2 primeros paños de esta gran arpillera están expuestos en el Museo Histórico Nacional. Van a estar poquito tiempo porque están expuestos, luego hay que entrarlas, ponerlas como en atriles, etcétera, pero así que si tienen tiempo, Es vayan ahora. a la exposición, es ahora, está en la última sala, usted pasa los anteojos de Allende y ahí se va a encontrar con estos 2 paños hermosos que iluminan y para que vean el trabajo y conozcan lo que es el patrimonio cultural inmaterial en las arpilleras. Me parece. Y luego las redes sociales, Instagram @patrimonio inmaterial, Twitter patrimonio CL, Ya. junto, y por Facebook también nos pueden seguir. También patrimonio Sí, inmaterial, patrimonio patrimonio cultural, inmaterial. patrimonio inmaterial. Ya pues. Y también lo Dígame. último, que si pueden accedan a la página www.sigpa.gov.cl, porque esa página, como te comentaba, es como nuestra enciclopedia. Ahí están registradas todas las prácticas, todos los cultores, pueden conocer, pueden ver región por región, Ya, o sea, ahí se pueden empapar del patrimonio cultural inmaterial. Oye, no nos queda más tiempo, así que las tengo que cortar, lo lamento, me tengo que autocortar también y despedirme. Muchas gracias a Josefina Herrera y Andrea Lustig que nos visitaron el día de hoy. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo. Un gran abrazo y chao, chao, chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.